Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé ya temporal esto. Bueno, vamos a hacer planeamiento y control de la producción. Para el planeamiento y control de la producción lo que les voy a pedir es que para la programación de la producción, que es la clase que viene, que se bajen algún programita tipo Project. Yo uso el OpenPro, pero que es gratis y que es de software libre, que es de OpenOffice, del paquete OpenOffice. Si no, ustedes pueden bajarlo, y lo bajo siempre de Softonic, pero bueno, ustedes bájenlo de donde quieran. Si tienen algún project sirve igual. Es una herramienta limitada porque no es tan bueno como el Project, pero digamos resuelve por lo menos para hacer las tareas que vamos a hacer, que es el GAN y el PERT. Nosotros vamos a ver hoy la parte de planeamiento y control de la producción desde el punto de vista de la capacidad de planta, pero no desde el punto de vista del análisis estructural, porque nosotros el otro día la determinamos. Acá lo que nosotros vamos a ver es, conociendo la capacidad de planta y la capacidad de diseño nominal, vamos a ver el porcentaje de utilización. Vamos a ver cómo hacemos la planificación. Bueno, capacidad o tamaño de planta es la capacidad de la planta de producir productos buenos en un tiempo específico. Esta es una definición muy japonesa. Acá nosotros no la tenemos tan así. No le damos mucho bola si son buenos o son malos, sino la capacidad de producir. Pero la realidad es que es la capacidad de la planta de producir productos buenos en un tiempo específico. Generalmente lo que se llama el dimensionamiento de planta. Es un tema que muchas veces no se habla en la industria, pero hay que dimensionar la planta. Después veremos si trabaja en un turno, si trabaja 2 turnos, si trabaja 3 turnos. ¿Qué significa? Yo puedo calcular la capacidad de mi planta en un turno, o puedo calcular la capacidad de planta en 2 turnos, o la capacidad de planta en 3 turnos, ¿no? Bien. Y después tengo la capacidad de diseño nominal, que es la capacidad ideal de la planta. Es decir, la planta siempre tiene una capacidad real que va a estar afectada por los 3 factores: disponibilidad, eficiencia y calidad, y la capacidad de diseño nominal, que es la capacidad ideal con todo funcionando perfecto. Y después está la capacidad efectiva o real, que es la capacidad real de la planta, ¿no es cierto? Que es muy parecido, a veces se suele confundir con capacidad o tamaño de planta, porque en realidad es muy parecida. Lo que pasa es que en la capacidad de planta yo defino un modelo con tanto tiempo, mientras que en la capacidad efectiva o real es lo que la planta está produciendo hoy, ¿no es cierto? No es lo que, digamos, es como un nominal real, no sé cómo explicarlo bien. A ver, la capacidad de diseño nominal es la teórica. La capacidad o tamaño de planta es la capacidad que la planta puede producir. Y la capacidad efectiva real es lo que está produciendo hoy, ¿cierto? Con los valores de hoy. Yo puedo tener una capacidad con ciertos índices más o menos estabilizados, pero en este momento estoy produciendo muy poco por algún factor, digamos, externo. Y después está el porcentaje de utilización, que se utiliza mucho en economía, que es el porcentaje frente a la capacidad real, ¿no? El porcentaje que yo estoy utilizando frente no a la capacidad teórica, sino a la capacidad real. Muchas veces eso, a veces cuando uno quiere jugar con el indicador dice toma el 40%. Bueno, pero capaz que vos estás al 20%, porque en realidad es un 20% de que no estás usando la planta, porque es justamente esto que explicamos, ¿no? A veces se compara con la teórica y otras veces la comparamos con la real. Y el rendimiento es una medida de los productos buenos que produce. La cantidad de productos buenos que produce es el rendimiento por cantidad de recursos, ¿no? Es un concepto de entender difícil. Bueno, la capacidad de planta se calcula en base a la capacidad de los procesos, ¿no? Básicamente nosotros siempre hacemos primero el análisis estudiamos todos los procesos, encontramos el proceso crítico, que es el proceso limitante, llamamos, porque es el que va a menor velocidad, y con ese proceso limitante tenemos dos opciones: o duplicamos o arreglamos ese proceso limitante a llevarlo al máximo, al de máxima producción, o al revés, o acomodamos todo para tenerlo en el mínimo de producción. Lo importante es que siempre la planta esté balanceada, ¿no? Para que no me sobren recursos, no haya recursos en espera, ¿no? Que eso lo vimos con Lean Manufacturing. Y después hay dos tipos de capacidades de proceso: la capacidad de entregar productos dentro de los requisitos de calidad, ¿sí? Y que es la calidad, ¿no? Digamos, que sería la capacidad de planta dentro del concepto de calidad. Dentro del concepto de calidad, que es una planta que es capaz, que es un proceso es capaz, es si puede entregar los productos dentro de su requisito de calidad, de cantidad.
y desde el punto de vista productivo la capacidad de producir la cantidad de productos con requisitos definidos, que es muy parecido pero no es lo mismo, o sea, en una tengo en cuenta los recursos, en otra no. Simplemente esa es la diferencia. Bueno, la determinación de la capacidad de planta siempre se realiza en base a ciertos datos, ¿no? Tiene que haber un equilibrio para definir la capacidad de planta. Acá nosotros lo que estamos haciendo es distinto al análisis, o sea, no estamos hablando de potencialidad de planta, estamos hablando de la realidad de la planta. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la capacidad de ventas, la capacidad de producción y la capacidad de compra. Y de esa manera vamos a armar el proceso que nosotros conocemos como programación de la producción. Generalmente, ¿qué datos de ventas necesito para armar un programa? Esto es lo mínimo que ustedes tienen que tener cuando empiezan a hacer la programación. ¿Qué cantidades necesitan fabricar? ¿Qué fecha de entrega estimada tienen? ¿Y qué prioridades van a tener, suponiendo que hubiera dos productos que tienen que ser entregados a la misma fecha? Ahí ustedes utilizarán algún tipo de criterio financiero, el criterio que ustedes quieran, ¿no? Bien, después tenemos algunos datos de producción. ¿Qué productividad tengo? Que eso lo calcularon ustedes con los indicadores. Acá ustedes juegan con las hojas de datos, con los indicadores que me van mostrando el nivel de operación de la empresa, y también con el análisis estructural con el que determinaron la productividad posible de la empresa. Entonces ahí van a calcular la productividad, van a tener las horas de parada y el nivel de calidad. Entonces con eso van a sacar la capacidad de producción que ustedes la estudiaron en el proceso de análisis estructural. Y después están los datos de compra, es decir, las cantidades que van a comprar, la fecha que necesitan que se la entreguen y qué necesitan tener en stock. Entonces, un poco en el balance de eso uno va haciendo. A veces uno uno arranca de compras hacia ventas o de ventas hacia compras. O en realidad, digámoslo más bien desde finanzas, ¿no? Porque si uno pudiera medir, podría ver en finanzas cómo sabe cómo se arma. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros no podemos empezar a medir una planta o un proceso, esto no lo explicamos en el análisis estructural, pero hasta que no produzca productos dentro de especificación. O sea, si el producto no está produciendo productos dentro de especificación, no está bien medir la capacidad de producto. Por eso siempre tenemos que entender que los procesos primero deben ser eficaces y luego eficientes, ¿no? Después, bueno, ahí hay algunos cosas. ¿Cuál es mi nivel de capacidad de calidad que quiero, ¿no? En muchos procesos de fabricación hay un proceso, que es el proceso cuello de botella, y este es el proceso limitante, lo vamos a llamar, y es el que regula la velocidad de producción. Es decir, el proceso más lento, el que menos produce, ese es el proceso limitante. Y ese va a ser mi proceso que regula todo lo demás, va a estar atado a todo eso. Después yo puedo ir escalando o ir reacomodando, e ir adaptando que yo por ese proceso a arreglarlo de alguna manera. Bueno, ¿cómo se desarrolla, cómo se determina la capacidad de planta? Generalmente yo lo hago de esta manera, a mí me gusta calcularlo de esta manera. Generalmente desarrollo un flujograma del proceso. En base al flujograma del proceso que tengo, determino la velocidad de la entrada del material, la materia prima, y la velocidad de salida de la materia prima. Así que si yo le pongo a la planta una determinada cantidad, le pongo que entran 100 y salen 90. ¿Por qué podrían salir 90? Bueno, porque 10 salen malas, por ejemplo. ¿Sí? A veces hay que poner la determinación, la velocidad de entrada y la velocidad de salida. Es muy común que yo haga el cálculo teórico, entonces a veces se empiezan a generar sobrestock o productos que por ahí no van a encontrar la novia. Entonces, después, qué sé yo tengo, el producto lleva una bomba, lleva 2 carcasas, un impeller y cosas, y yo hago 1000 carcasas por día y hago un impeller solo, una lave turbina, y hago 90 porque hago 900 porque tengo 100 que salen mal. Bueno, me van a sobrar todas las vueltas, me van a sobrar 100, con lo cual las voy a tener que balancear en algún momento, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo el desarrollo del flujograma de proceso, determinación de las velocidades de entrada y de salida, afectadas por lo que sea, puede ser por la disponibilidad, por la eficiencia o por la calidad, hago el cálculo del proceso de producción del proceso. Es decir, ¿cómo lo hago? Bueno, nada, empiezo a mirar cuánto produce cada centro y bueno, y busco el centro
más lento. Y ahí hago un proceso que se llama integración de capacidades, que es muy interesante para verlo en la presencialidad. Acá es muy difícil de explicar. Yo voy a tratar de explicarlo en la conferencia de Zoom que haremos. Pero ¿qué es lo que hago ahí? Bueno, entonces yo digo, si mi proceso produce 900 y yo necesito un proceso, tengo 3 procesos que conforman el producto. Digamos un producto de una bomba, por ejemplo, un producto muy sencillo, una bomba centrífuga. La bomba centrífuga tiene un eje, tiene las juntas, tiene las 2 tapas y el coso. Imaginemos que yo hago de plástico el ventilador, o sea, el álabe, y las 2 carcasas las hago de fundición. Y después el resto lo compro todo, ¿no? Y el eje también lo mecanizo yo. Y bueno, yo produzco, qué sé yo, 100 ejes por hora, que va mecanizado, y produzco 200 bombas y carcasas, y produzco 200 impeles. Entonces lo que tengo que hacer ahí, capaz que decir, o bajo a la mitad la fabricación de las carcasas y de los álabes o impeller, y os duplico el porcentaje de eje. O sea, eso se llama integración de las capacidades. Es decir, intento que las capacidades guarden una concordancia para que se pueda producir correctamente. Y después está el concepto de tiempo de respuesta, que es el tiempo que tarda un producto desde que se realiza el pedido hasta que el cliente lo recibe. Y generalmente está relacionado con el lead time, ¿no? Está relacionado con el lead time. ¿Qué es el lead time? Bueno, es el tiempo de producción que yo tengo, desde que el producto ingresa a producción hasta que termina. Ese es el producto. Y el tiempo de respuesta incluye 2 aspectos que ya están fuera de mi proceso productivo. Es decir, desde que yo recibo el pedido hasta que el proveedor lo tiene en su casa, en su depósito. Hasta que el cliente lo tiene en su depósito. Es decir, de que yo inicie, de que el cliente me mete el pedido hasta que yo se lo entrego, ese es el tiempo de respuesta. Y después está relacionado al lead time, que es el tiempo que el tipo tarda en hacer, el producto productivamente, ¿no? Obviamente nunca mi tiempo de respuesta va a poder ser menor a mi lead time, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Bueno, y acá quizás el secreto de la planificación de la producción. Esto es el criterio como uno arma. O uno lo arma de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Yo puedo arrancar con un plan de ventas en un determinado producto. Puedo tener un plan de producción a partir de eso. Puedo tener un plan de compras y un plan de recursos humanos, y puedo tener un plan financiero. O al revés, muchas veces algunos relacionan este tipo de planificación con los sistemas pull y push. Es decir, yo tengo un sistema push, voy desde el plan financiero al plan de ventas, y si tengo un sistema pull, voy desde el plan de ventas al plan financiero. Es decir, lo primero que yo tengo que tener es un plan de venta. El plan de venta tiene que ser real. Entonces, en ese plan de ventas yo, digamos, preveo fabricar 10.000, no sé, bombas, y entonces después hago, en función de eso, hago un plan de producción, que podrían ser, qué sé yo, otra cantidad de bombas, ¿no? Podría ser 100.000 bombas. Entonces de ahí defino el plan de producción, es decir, cómo las voy a realizar, y en función a cómo las voy a ir realizando, voy a armar el plan de compra. Y el plan de recursos humanos, que generalmente la gestión de recursos humanos tiene poco para jugar. Bueno, a veces yo puedo incorporar personal tercerizado, que es una estrategia en Argentina. La Argentina tiene un problema y una virtud, que las empresas están muy sindicalizadas. La verdad que el sindicato es necesario en la empresa. El sindicato es necesario porque monta un equilibrio en la producción. Yo soy una persona que a mí los sindicatos no me molestan, me parecen que son necesarios. Yo sé que mucha gente los critica y los cuestiona, pero la realidad es que está bien que haya sindicatos. Y después, bueno, ¿qué pasa cuando yo necesito gente? Bueno, hay sistemas de tercerización. Puedo tomar una persona a prueba durante 3 meses, puedo tercerizar productos si no los tengo. Bueno, de alguna manera la idea es encontrar el plan de recursos humanos. Y el plan de compra, como el plan de recursos humanos, va a estar muy atado al plan financiero. En definitiva, yo puedo tener un plan de ventas espectacular y por ahí no tengo la guita para realizarlo, ¿no?
o viceversa. Acá no nos estamos metiendo con otros temas financieros que ustedes conocen muchísimo más, que desarrollaron en la materia y que los dominan mucho más que nosotros. Pero claramente todo esto está asociado a los recursos. Mi plan de producción y mi plan de venta va a estar definido por el plan financiero, ¿no? Eh, Existen dos modelos, el que dice, bueno, recursos infinitos, China, y entonces el plan de venta es infinito, o recursos muy limitados, entonces el plan de venta va a ser limitado y seleccionado. Generalmente, bueno, va a estar todo marcado por la rentabilidad, pero este es el mecanismo por el cual yo armo. Entonces yo tengo que armar primero mi plan de venta, el plan de producción, ver si lo puedo llevar a cabo, y el plan de compras y el plan de ahorro. Puede pasar que mi plan de ventas yo no lo pueda llevar adelante, ¿no? Eso puede pasar. Bueno, ¿cómo armamos esto, no? Bueno, entonces, eh, para el plan de producción, que es lo que a mí más me interesa, porque acá digamos, como que el plan de venta lo va a hacer venta, el plan de compra lo hace compra, pero el que define va a ser el plan de producción, ¿no? El plan de producción, que si tiene todos los recursos, yo necesito datos. ¿Cómo se define la capacidad de planta? Bueno, necesito recolectar datos. La capacidad de planta se define por el proceso crítico. En ese proceso crítico yo hago un análisis estructural. Ese análisis estructural que yo ya, porque yo el análisis estructural lo utilicé para organizar el proceso, ahora ya lo tengo organizado. Entonces necesito datos de trazabilidad, es decir, para saber quién fabrica, qué fabrica, si tengo operarios que fabrican mejor, si hay máquinas que fabrican mejor, si hay turnos que producen más. Datos de control, es decir, qué cantidades produjeron, los datos de control, a ver qué controles se hicieron, los datos de calidad, cuántos salieron buenos y cuántos salieron malos, los datos operativos, a qué velocidad se usaron las máquinas, si se están usando a la velocidad que debe utilizarse, si se está parametrizando bien la máquina y por eso las producciones son malas, y finalmente los datos de productividad, que es decir, cuánto hago. Este análisis, bueno, lo hace el ingeniero de proceso. Yo, en algunas empresas, tengo distintos modelos. En una empresa tengo un ingeniero de proceso, en otra hago el indicador, en otra me lo carga automática. Hay una que es por Wi-Fi, la máquina tiene cargada, es automatizada, una fábrica de Resol, me va tirando todos los días. Yo llego a mi casa a la noche, miro la cantidad que produjo, la cantidad de produjo bueno, qué fue la máquina que más produjo. Y bueno, después voy hablando con los operarios de mi casa y le voy diciendo. Es una fábrica que hace Resol. El resorte es la máquina es automática. Tengo cerca de 54 máquinas, 55 máquinas. Yo lo llamo al tipo, todos los días me llaman, me preguntan, voy siguiendo. A veces lo sigo, a veces no, porque a veces no tengo tiempo. Pero generalmente una vez por semana o 2 veces por semana entro y veo. Entonces, ¿qué tengo ahí? Tengo los datos, lo primero que miro es la productividad. Me fijo si la planta está produciendo los valores que tiene que estar produciendo. Después veo los datos de calidad, es decir, de todo eso que se produjo, cuánto se rechazó y cuánto está aprobado. Y después, una vez que veo, si no me gustan los datos, empiezo a ver los datos de control. Si se hicieron los controles que se tendría que haber hecho, cuál fue la máquina que menos produjo, qué operario estaba a cargo, qué datos operativos, si la pusieron a la velocidad que la tenían que poner, si tardaron el tiempo que tenían que tardar en el cambio de la matriz. Entonces, un poco con esto, yo lo que hago es seguir la capacidad. Y con eso voy determinando la capacidad de planta real. Las capacidades de planta no son estables, eso es una cuestión, a veces van bajando y a veces van subiendo. Generalmente son fluctuantes, pero bueno, uno las puede estudiar, ¿no? Para eso está estudiándolo. Bien. Bien. Bueno. El modelo que ustedes van a utilizar para la capacidad de la planta está de acuerdo al modelo utilizado. Hay tres, ¿no? Modelo posición fija, la fabricación por lote y la fabricación continua. Vamos a mirarlo. Nosotros ya estudiamos una posición fija, dijimos, por ejemplo, es en el caso de un barco, yo creo que les mostré un astillero, el tipo va y trabaja ahí. La fabricación por lote, yo voy armando una determinada producción, de lotes de producción, entonces voy armando piezas, sillas, no sé, lo que quieran armar. Y la fabricación continua ya es un proceso de acería, un proceso de armado en línea, ¿no? Y cada uno tiene su manera, ¿no? El de posición física, fija es una secuencia de operaciones que pueden ser continuas o simultáneas. Entonces en la programación trato de hacer todo lo más que pueda en forma conjunta.
Y acá el cálculo más importante que va a definir todo es el cálculo de tiempo de operaciones, ¿no? Es decir, cuánto va a tardar cada una de las operaciones. En realidad, yo voy mirando cuál es la cantidad de operaciones y para sacarlo voy a tener que integrar los tiempos. Es decir, voy a tratar de integrar los tiempos de cuánto me va a dar. A veces hay tiempos que se pueden duplicar o no, pero siempre voy mirando qué cantidad de tiempo voy a tener para hacer el trabajo, ¿no? Eso después lo vamos a explicar cuando hagamos el zoom bien. Generalmente está basado en mano de obra específica. Muy raro pero los trabajos de posición fija, hay una posición fija y hay un rubro de especialidades que van pasando por distintas etapas. Y la capacidad de producción está relacionada a los pasos de diseño, o sea, cómo se diseñó la máquina. Bueno, a veces me permite de alguna manera ingresar antes con ciertos aspectos o ingresar luego con otros aspectos. Estos procesos son procesos complejos, pero generalmente, no sé, yo podría decir el armado de una central térmica. Bueno, es un trabajo de posición fija, entran todos los gremios a trabajar. Me dedico a armar centrales, me dedico a montar, no sé, sistemas, torres de enfriamiento, o sea, voy y trabajo en una posición fija. Y van entrando los distintos gremios, podemos decir, ¿no? Bueno, acá el cálculo de tiempo de operaciones es fundamental y el basado en mano de obra específica. Acá tenemos que tener algún estudio un poco más profundo. Después tenemos la fabricación por lote, la capacidad de relacionar las capacidades de las máquinas, y acá lo que importan son las velocidades de producción. Acá lo que nos importa es el proceso crítico, ese proceso limitante que, digamos, el proceso crítico, el proceso limitante. Acá hay un trabajo que es importante ordenar el proceso en función de la mano de obra disponible. O sea, no sé, yo tengo casos muy interesantes para estudiar, que les podría traer acá, no sé, y ustedes hagan que puedan, pero digo, sería muy interesante ver cómo, creo que quizás en el parcial tengan algo de esto, ¿sí? O sea, lo que yo tengo que hacer es ordenar, o sea, yo tengo que ordenar mi proceso, mi proceso funciona en función de la mano de obra que tengo. Entonces, tengo que armar el proceso en base a los condicionamientos que tengo. Es el proceso crítico. El proceso crítico es el limitante. Analizo todos los procesos, como hicimos en análisis estructural, busco el más lento, después hago la integración de actividades, la integración de procesos, y más o menos establezco un nivel. Y lo que tengo que ordenar el proceso en función de la mano de obra disponible. No es eterna, ¿no? Y además es muy cambiante. Y la fabricación continua tiene como base el balanceo de línea. O sea, es lo que se llama el traqueo de la línea. Cada cuánto tiempo sale una determinada operación. Siempre que yo pueda reducir las actividades, las pueda combinar, yo puedo minimizar el tiempo. O sea, porque si supongamos una operación son 4 actividades, 4 operaciones que hace una persona, y tarda 12 segundos, yo puedo poner 4 personas que tarden 3. Entonces el traqueo, la velocidad de salida en la línea, aumentando los recursos, disminuye a 3. Siempre va a estar marcada por el nivel de operaciones, ¿no? O sea que la capacidad está definida por la mínima operación, porque yo hasta ese lugar lo puedo llevar. Y el tiempo se puede dividir tantas veces como se requiera, siempre que por un factor de operación. La operación más lenta, esa te va a definir el costo. No vas a poder dividir la operación. Digo, colocar colocar el PLC y eso lleva 1 hora, ese es el tiempo. No importa lo que hagas vos, 1 hora no vas a poder modificarlos, ¿sí? Bien, lo que acá estudiamos nosotros entonces son los procesos de fabricación, los balanceos. Ustedes lo que van a hacer ahora es hacer un cálculo del balanceo de línea, ¿no es cierto? Van a hacer un cálculo de balanceo de línea y en realidad van a hacer ustedes un cálculo de capacidad de planta para distintos tipos de industria. El ejercicio es eso y después lo explicaremos muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias. Nos estaremos viendo el miércoles, charlaremos personalmente estos por resumen.